Santiago Despalacio, vamos a ver este segmentico de un video es de la ciudad de Manizales que nos impresionó mucho y por eso lo hemos invitado a usted a hablar sobre él. Primero veámoslo sin que yo lo comente para no prejuiciar. Aquí está. ¡Ayer! ¡Ya! ¡Ayer! ¡Actúa! ¡Niño! ¡Niño! ¡Eso es lo que se merecen! ¡No responder lo que no es! ¡Vea, mujer! ¡Mujer! 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 ¡Tus! ¡Pidió mi patio! ¡Pidió! ¡Mujer! Para que sepan que la mentira de un hombre no se dice con ¡Mujer! ¡Tus! ¡Da la autorización para dispararle! ¡Da la autorización para dispararle! ¡No me lo vaya a tocar, mi patio! ¿Está mordiendo? ¡Sí! ¡Dispárate! ¡No me lo vaya a tocar! ¡Mi patio! ¡Me mando, hijo de puta! ¿Qué tal, pues, Santiago? Nomás viéndolo usted que vi ahí, pues, nomás como por no meterle antes una información ya de este sujeto. No, lo primero es pues que nadie puede creer que nada de lo que ahí pasó es bueno. Es decir, esto es una circunstancia muy trágica, es un episodio muy triste, además de muy fuerte como quedó evidenciado. Ya desde el punto de vista jurídico, Roger, mi opinión ahí va a causar mucha molestia, sobre todo en ciertos colectivos afines a los animales, es que este policía no le tenía que preguntar a nadie para accionar el arma. Él se encontraba en uno de dos supuestos. Aquí hay dos variables. La primera variable es, preguntémonos si alguien a propósito le dio la orden al perrito para que mordiera al policía. Allí, tanto el policía que estaba siendo mordido como el otro podían actuar en legítima defensa porque estaban siendo víctimas de una agresión injusta. Ahora, supongamos que nadie le dio la orden al perrito y el perrito a motu propio mordió a esta persona. Ahí no se estaría hablando de una legítima defensa, sino de un estado de necesidad. Sin embargo, ambos en este caso son muy similares. Son circunstancias excepcionales en las que una persona está autorizada para ejercer actos que normalmente serían delito, en este caso maltrato animal, y no configurar con ello una conducta delictiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ni qué preguntar. Al mismo momento en el que se estaba presentando la agresión, ya se podía responder, digamos, letalmente en contra del perrito, porque había un interés que salvaguardar y estaba la integridad del policía que había que custodiar. Ahora, ya desde el punto de vista civil, es decir, de la reparación de los daños que esto hubiese podido ocasionar, habría que analizar un elemento y es la culpa de la víctima, porque recordemos que estas razas peligrosas, como es evidente que este perro pertenece a una de estas razas, no pueden ir andando sin bozal. Entonces ahí habría el propietario de la mascota, habría incumplido los deberes que le eran exigibles. A mí no me cabe ninguna duda de que incluso hubo una demora en la respuesta, porque vemos la dificultad en la que se encontraba y el policía queriendo, supongo, ahondar en garantías, hace una pregunta que a mí me luce innecesaria. El policía estaba autorizado para ejercer excepcionalmente la fuerza letal que en efecto terminó ejerciendo. Y el tema de la proporcionalidad se tendría en cuenta aquí, pues dirían un revólver frente a unos dientecitos, entre comillas, dirían los defensores del animalito, ¿sí? Que hubieran podido señalar al policía de no haber actuado en defensa propia, sino simplemente de haber sido desproporcionado con la respuesta. Eso es una muy buena pregunta, Roger, porque nos permite hacer pedagogía sobre un aspecto fundamental tanto de la legítima defensa como del estado de necesidad. Y es lo que tú mencionas como proporcionalidad, que también a veces llamamos razonabilidad. La razonabilidad o proporcionalidad no requiere que los medios sean exactamente iguales. Si así fuera, pues el policía estaría obligado a ir a conseguirse un perrito que mordiera al otro perrito. Eso sería impensable. Uno lo que tiene que analizar es, en esa circunstancia específica y tal como acontecieron los hechos, era razonable, es decir, existían buenas razones para usar la fuerza letal en contra del perro, y a mí eso me parece, salvo mejor opinión, evidente. Nótese cómo el policía con toda la fuerza se le tiró encima, intentó abrirle la mandíbula, hacía múltiples esfuerzos, lo movía para todos los lados, por lo que yo no veo que existiera ningún otro
mecanismo de protección, ningún otro medio de defensa. Incluso nótese que no, incluso el sujeto que estaba forcejeando con el perro también estaba armado, y aún así él intentó a toda costa no ejercer una violencia en contra del perrito, intentó zafarse mientras pudo, hasta que ya desesperado tuvieron que acudir a la fuerza letal. Y aunque es muy infortunado, nadie está, eso es muy importante también decirlo, Roger, cuando uno dice que sí se le podía disparar al perrito, no estamos queriendo decir que eso era bueno, deseable, recomendable, óptimo, no. Estamos diciendo que en esta circunstancia trágica había una autorización excepcional y no estaba obligado a esta persona pues a perder su brazo o a seguir recibiendo estas lesiones en la magnitud que podemos ver en las imágenes. Después conocimos, Santiago Palacios, qué bueno esa explicación tan clara que usted nos da. Conocimos ya la posición de la dueña del perrito y ella pues da pues un elemento de tranquilidad para aquellos animalistas, porque lo que estaba haciendo el policía es, mejor dicho, no lo adelanto yo, escuchémosla a ella. Mi nombre es Lina María Ocampo, la persona dueña del canino de acá de San Sebastián, el cual pues hubo un proceso el día viernes 13 de septiembre, con el cual lastimosamente pues hubo que actuar de esta manera por el perro, porque directamente mi perro no era agresivo, no era un perro agresivo, porque jamás lo fue. Desde niño lo teníamos mi esposo y yo. Pues inicialmente el procedimiento, el proceso, lo que pasa es que mi hermano me estaba dando pata a la puerta, se me iba a meter a la casa, y lo que estaba haciendo normalmente el perro fue defenderme. Yo hice un llamado a la policía para que me ayudaran, que mi hermano se me iba a entrar a la casa. Yo lo que hago es reaccionar, porque es mi mascota, para que él se dejara controlar, cogerlo, abrazarlo para entrarlo. Yo voy a cogerlo nuevamente y ya el perro, al ver, actuó atacándome a mí. En este momento pues tengo la pierna derecha, en la cual si el policía no se mete, porque yo empecé a gritar y a pedir auxilio, en este momento creería que no estaría de pronto hasta ni contando la historia yo y mi hijo, porque yo me encontraba en mi casa sola con un bebé de 14 meses. Entonces directamente tengo mucho para agradecerle al uniformado que me ayudó, y fue el único patrullero que tuvo el valor de meterse, independientemente de ver que era un perro que ya estaba agresivo atacándome a mí como dueña, y él no la pensó y se metió. En el momento este perro pues obvio ya estaba agresivo, también lo atacó a él. Entonces si no, la policía no interviene de esta forma y me pidieron la autorización, me duele, y en ese momento estoy pasando por un duelo, porque nadie sabe uno cómo quiere. Ellos se vuelven los hijos de la casa, 4 años desde niño, pero en el momento si yo no doy esa autorización, mata al señor patrullero y me hubiera matado hasta a mí. Estamos en un dolor profundo, porque para nosotros se murió un hijo, pero era él o éramos nosotros. Y yo tengo mucho que agradecerle a la policía, porque ellos actuaron lo que tenían que hacer, porque si ellos no lo hacen, en ese momento ni yo y posiblemente mi hijo estuviéramos contando la historia. Señor patrullero, en ese momento no sé su nombre exactamente, tengo mucho para agradecerle yo, mi esposo, mi familia, porque si no... Bueno, mire pues, Santiago. No, Roger, eso ya se hizo recontraevidente. Mejor dicho, usted me hubiera mostrado ese video desde antes y la opinión hubiera sido muy distinta. Pero es muy importante, Roger, porque esto que tú haces es un espacio de pedagogía trascendental. Entonces, mira que podemos hablar de diversas variables. Claro. Con el video que nos mostrabas al comienzo, estamos hablando claramente del estado de necesidad y la legítima defensa. Pero ya con este último... lo que vemos es que este hombre estaba actuando en protección incluso de la dueña de la mascota, y que la mascota estaba absolutamente desatada, que contó con autorización para realizar el comportamiento. Entonces ahí ya habría un sinnúmero de causales de ausencia de responsabilidad. Estamos hablando de, ya descartamos la legítima defensa, porque no fue que se dio una orden para morder, entonces no existe ese escenario. Estamos ante el estado de necesidad, pero hay otra causal de ausencia de responsabilidad, que es cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido del titular del bien jurídico. Aquí uno podría decir que al haber actuado con el consentimiento del propietario de la mascota, pues también ahí hay una causal de ausencia de responsabilidad. Yo creo que esto fue un evento muy infortunado. Los policías actuaron de la manera incluso
rodeando aún más de garantías el comportamiento y pues qué falla que estos hechos se produzcan. Además, esto, Roger, es muy importante también para efectos pedagógicos de volver a insistir, hombre, que esta raza de estos perros tienen que tener bozales. Nótese cómo ella misma dice que el perro siempre había sido amoroso, pacífico, muy tranquilito, pero es que esos perros tienen una raza, unas condiciones que en ciertos escenarios se saca, digamos, su naturaleza un poquito salvaje. Así no haya sido formado, educado de esa manera. Nótese que el perrito estaba tan desesperado que hasta la propia propietaria, su, digamos, madre en sentido amplio, la intentó agredir y ella dice, ¿cómo habrá sido esta escena, Roger? Que no salen las grabaciones, que si el patrullero no hubiera intervenido, que ese perro era capaz de matarla a ella y a su bebé. Imagínate la ferocidad con la que ella percibe a quien era su mascota muy querida. Así es, sí, y son dos momentos distintos y usted tiene toda la razón, pues usted precisamente en medio de su responsabilidad dice, debe todos los elementos y con base en los elementos obviamente se hace el planteamiento, pero no, desde el punto de vista pedagógico queda absolutamente claro y preciso lo que usted dijo al principio y ahora con este otro elemento, porque es que además el video de la dama aparece posteriormente, lo que rodó todo el tiempo por las redes sociales hasta anoche mismo fue el video solito, en el que algunos estaban señalando de criminal, permítanme la expresión, a los policías porque dieron muerte al animalito. Entonces, en ese contexto era muy importante esa primera parte y queda clara. Y ya, pues la segunda parte, digamos, se contextualiza todo y nos da muchos más elementos para entender estos y otros casos más. Bueno, un último comentario que le va a hacer, le va a preguntar algo sobre un tema, creo que no sé si Oscar Mario o Javier. Yo. Javier, un comentario. Doctor Tres Palacios, buen día, cordial saludo. No quería desaprovechar la presencia de usted aquí en Clickracia para preguntarle sobre el enfoque que le quiere dar la nueva fiscal general de la Nación a las movilizaciones. Acaba de expedir una directriz que a mí me parece fundamental, importantísima, porque casi que derrumba la visión de la fiscalía en términos de actuaciones penales relacionadas con la protesta en Colombia. Lo primero, hay dos premisas importantes. Primero, que la protesta social es una garantía constitucional y segundo, que la protesta social hay que garantizarla y que por consiguiente algunas actuaciones penales no se van a perseguir en ese marco. ¿Usted qué le parece esa directriz? Varias cosas, Javier, un cordial saludo. Lo primero es que resulta que lo excepcional era el enfoque anterior. La Fiscalía desde su fundación en el 91 siempre había sido respetuosa de la protesta y había comprendido que el poder punitivo no debe intervenir en las expresiones a veces un poco desaforadas que se presentan cuando se concreta este derecho en la práctica. La excepción había sido promovida por el presidente Iván Duque en ese periodo que conocimos como el estallido social, cuando se decidió por parte del gobierno nacional y la fiscalía, en ese entonces el fiscal Barbosa, muy obediente, hizo caso y se utilizó el poder punitivo del Estado para repeler las expresiones un tanto desaforadas que se producían contra el gobierno. Lo que está haciendo esta directiva es volver todo a su cauce natural, es recordarnos que protestar es un derecho fundamental, que ese derecho fundamental se ejerce en circunstancias siempre que causan molestia, unas más que otras. Hay ocasiones en las que allí sí puede haber unos desaforos que se presenten conductas delictivas, nadie dice que no. Sin embargo, la directiva lo que dice es, ojo, cuando se vayan a presentar ahí conductas que deban ser analizadas desde la perspectiva penal, primero valoremos si se satisfacen todos los requisitos y si debemos habilitar el poder punitivo para perseguir un comportamiento que por norma general está cubierto por el derecho fundamental a protestar. Entonces, esta directiva, la verdad, lo único que nos hace es recordar los compromisos internacionales, los principios vigentes en nuestra Constitución, las normas que rodean el derecho fundamental a protestar. Entonces, yo observo que es simplemente devolver todo a su cauce normal. Ahora, esto ha sorprendido a muchos que estaban muy felices con que la fiscalía ahora ya no persiguiera a los grandes delincuentes, sino que se dedicara a ver quién quebraba un vidrio en una protesta.
Y eso es normal porque hay amantes del orden y uno tiene que entender que dentro de la ideología de cada uno, pues eso es un ámbito de configuración que cada quien puede tener. A mí en lo personal me parece correcta, acertada, adecuada la directiva. Creo que no dice nada que en estricto sentido sea novedoso, pero en un estado como el nuestro, a veces recordar que somos un estado de derecho con prevalencia de los derechos fundamentales y con un especial reforzamiento de las garantías es una ultra novedad, pero en realidad lo que allí se dice no es más que recordarnos el modelo de Estado que elegimos en 1991, apreciado Javier. Qué lamentable que sea novedoso lo que constitucional y legalmente es nuestro Estado social y democrático de derecho. Increíble. Santiago Tres Palacios, abogado, gracias por estar con nosotros, siempre muy claro. Siempre, si usted no lo permite, lo estaremos molestando porque nos ayuda a cumplir con un propósito, Santiago, que es el nuestro, y con él hasta el final, ayudar a entender. Muchísimas gracias, Santiago. Roger, no, todo mi aprecio, un gran abrazo y un feliz día para todos. Muchas gracias.